gusto presentar al licenciado René Abad. Es licenciado en atención prehospitalaria y emergencias. Es especialista en reducción de riesgos y desastres. Además es director nacional de atención prehospitalaria y unidades móviles. Trabaja en la Subsecretaría Nacional de Provisión de Servicios de Salud también. Damos una cordial bienvenida y estamos agradecidos por su presencia. Gracias, buenos días, estimado Felipe, y a todos los que nos escuchan. Bueno, actualmente me desempeño en funciones en el Ministerio de Salud Pública y para mí es un gusto especial estar aquí con ustedes. He sido parte, he estado presente desde el inicio de la iniciativa de la creación del consenso multidisciplinario en asesoramiento a COVID-19 y en realidad sus resultados han sido muy importantes y han aportado mucho a lo que ha sido el desarrollo de la pandemia aquí en el Ecuador. Pues bien, no les canso más. A mí me han pedido compartir con ustedes las lecciones aprendidas respecto al manejo prehospitalario derivado de la COVID-19 en el Ecuador. Pues bien, vamos a dividir la presentación en dos partes principales. La primera, la parte de la preparación, y la segunda, la parte de la respuesta como tal. Quiero dar un poco de contexto con respecto a qué es lo que había y cómo se manejó. Pues bien, ustedes pueden ver en pantalla lo siguiente. El Ministerio de Salud Pública tiene a su cargo el Servicio de Atención de Salud Móvil. Este Servicio de Atención de Salud Móvil está conformado por tres elementos importantes. Uno, las unidades móviles generales y quirúrgicas que están distribuidas estratégicamente a nivel nacional. Dos, dos hospitales móviles con capacidad básica y general que están de forma exclusiva para la atención plena, para la contingencia y para la respuesta a emergencias y desastres. Más adelante hablaremos cuál fue su rol dentro de esta pandemia. Y tres, pues, las ambulancias, ¿no? Indicar que existen alrededor de 289 unidades destinadas para realizar atención prehospitalaria en coordinación con los diferentes centros SIS-ECU a nivel nacional, ¿sí? Tanto de soporte vital avanzado como de soporte vital básico. Son alrededor de 254 soporte vital avanzado, la diferencia están como soporte vital básico. Adicional a eso tenemos las ambulancias de transporte secundario que están destinadas para la gestión del transporte entre los establecimientos de salud como tal. Claro, aquí tenemos menor complejidad. La gran mayoría son ambulancias de transporte simple o vehículos adaptados, una realidad que estamos pretendiendo cambiar a través de la adquisición de vehículos nuevos con el equipamiento necesario y certificados, ¿no? Actualmente existen 326 unidades como línea base para lo que fue la respuesta como tal. Sin embargo, este nexo entre el 911 y las ambulancias de prehospitalario no se podrían llevar a cabo si no es a través de los diferentes centros reguladores de emergencias y urgencias, como los hemos denominado a nuestras consolas de salud. Tenemos 18 centros reguladores a nivel nacional, ¿sí? Justamente en cada uno de los centros SIS-ECU 911 y en dos salas operativas, que en este caso son Orellana y Bolívar. Están conformadas por alrededor de 60 consolas y esto significa alrededor de 350 profesionales de la salud, médicos generales, licenciados, tecnólogos, técnicos en emergencias médicas y radiodespachadores, quien en este trío perfecto realizan la coordinación, la gestión, la evaluación médica y despacho de los recursos. Muy bien. Existen también instituciones que están trabajando dentro del sistema de atención prehospitalaria en el Ecuador. Y aquí he hecho un breve pantallazo sobre las unidades de diferentes instituciones. Tenemos las
unidades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, actualmente en un número de 90. Ellos tienen 122 unidades, sin embargo, 90 han sido destinados al trabajo conjunto con el Servicio Integrado de Seguridad, y a nivel nacional cuentan con 3 consolas. Tenemos a los diferentes cuerpos de bomberos, alrededor de 214 cuerpos de bomberos a nivel nacional. Obviamente no todos son iguales, ¿no? Existe el Cuerpo de Bomberos de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ibarra, Manta, que son cuerpos de bomberos fuertes y que tienen una unidad de atención prehospitalaria específica. Y también existen otros cuerpos de bomberos muy pequeños que su capacidad de respuesta operativa es reducida. Contabilizamos alrededor de 198 ambulancias a nivel nacional, ¿sí?, dedicadas para la respuesta a emergencias, así como el apoyo contingente a contraincendios. Y se contabilizan 5 consolas exclusivas para realizar atención prehospitalaria. Existen otras consolas de diferentes cuerpos de bomberos que se dedican a siniestros como tal. Tenemos a Cruz Roja Ecuatoriana, ¿sí? Cruz Roja, ustedes saben, es una ONG, ¿sí?, una organización no gubernamental. Ellos en el transcurso de la pandemia han puesto a disposición 26 unidades a nivel nacional, tanto de soporte vital básico como la que ustedes están observando aquí, como de soporte vital avanzado, ¿sí? Y poseen a nivel nacional 5 consolas de evaluación médica y despacho. Esto es la línea base, esto es con lo que teníamos antes de y seguimos teniendo. Y ahora vamos a ver cómo la COVID-19 cambió nuestro mundo. Antes de pasar a la respuesta, aquí mostrar un poco el flujo de cómo se activa el transporte primario, y aquí hemos agregado un elemento importante. Pues todos ustedes conocen que el 911 es la línea única de emergencia, ¿sí? Usted llama o es visualizado o alerta a través de un smartphone, de una aplicación, y la llamada entra al 911, ¿sí? Aquí hacen una especie de triaje para definir si es una llamada de gestión sanitaria, gestión de siniestros, seguridad ciudadana, tránsito, movilidad, municipio. Y si aquí, en la primera evaluación, con 3 preguntas en menos de 1 minuto y medio, determinan que es un tema de gestión sanitaria, pasa a las consolas del Ministerio de Salud Pública o a los centros reguladores, ¿sí? En el caso que nos atañe el día de hoy, y en la primera y segunda fase de COVID-19, pues se implementó el código ESPI, que ya lo vamos a hablar más adelante, que esta es una versión actualizada de lo que trabajamos con ébola, y dio una respuesta muy interesante en las primeras fases. La evaluación médica, que estaba soportada con el médico del distrito cercano al centro regulador, repito, en la primera fase y segunda fase, porque ya en una transmisión comunitaria el escenario y el método de evaluación médica y despacho cambia, ¿sí? Los 3 recursos que tenemos como Ministerio de Salud Pública, como Sistema Nacional de Salud, ustedes dirán, ¿y hay unidades marítimas? Pues sí, sí existen, compañeros y colegas. Tenemos las ambulancias de atención prehospitalaria, tenemos ambulancias de soporte vital básico para desplazarse a nivel fluvial. Tenemos en la provincia de Esmeraldas, en la provincia de Orellana, y estamos por implementar en todo el perfil oriental amazónico 34 unidades de doble propósito, tanto para atención primaria en salud como la atención de emergencias médicas como tal. Y obviamente el famoso transporte sanitario aéreo, que dio mucho que hablar en el Ecuador, en el consenso multidisciplinario sobre lo saco, no lo saco al paciente, en especial en Galápagos. Si lo saco, uso una cámara de biocontención o no. ¿Qué implica esto? Y todo lo demás, ¿verdad? Sí. Una vez que se recepta la llamada, se traslada hacia el establecimiento de salud mediante radio y el despacho de los recursos con
la retroalimentación de la información como tal. Ahora bien, el transporte secundario, que nos ha costado muchísimo entrar dentro de la lógica de los establecimientos de salud por sus particularidades. ¿Sí? Empezamos con el establecimiento de salud que solicita el transporte si es que no tiene recursos propios. El establecimiento de salud es el responsable de realizar la atención integral y esto incluye la referencia o la derivación o la referencia inversa. Sin embargo, entramos como dirección de prehospitalaria cuando el establecimiento no ha podido derivar por falta de recursos o porque el caso es muy grave. Esto no aplica en los casos prioridad 3-4 en Manchester, únicamente para 1-2 y siempre y cuando el establecimiento de salud que solicita ha agotado todas las opciones. Y cuando digo todas las opciones, incluyen la contratación de servicios de acuerdo a la norma 091 para la compra de servicios como tal. Para el transporte aéreo, al ser un servicio escaso, Ministerio de Salud Pública no posee unidades de transporte sanitario aéreo propias. Nosotros trabajamos con las Fuerzas Armadas, el Comando Conjunto, específicamente con la Naval. El Ministerio de Salud Pública en 2013 adquirió 2 helicópteros medicalizados, Bell 430, y una aeronave medicalizada con módulo aeromédico completa y lo equipó. Sin embargo, siendo realistas y por la lógica, el Ministerio de Salud Pública no puede mantener la parte mecánica, la parte de mantenimiento, el hangar, bodegaje, pilotaje de aeronaves, algo que las fuerzas de seguridad interna y externa sí lo pueden hacer. Es por eso que nuestras aeronaves están trabajando con la Naval y Policía Nacional, que posee pues el servicio de aeropolicial y es, me atrevo a decir que es una de las pocas instituciones, por no decir la única, que tiene una ambulancia medicalizada completa en continente al momento. Y por el otro lado, este servicio se activa de forma exclusiva a través de la Dirección Nacional de Atención Prehospitalaria, que es la que dirijo, a través de un procedimiento que ha sido debidamente formalizado desde el 2017. Aquellos que no lo tengan y lo deseen me pueden escribir al interno, con gusto se los hago llegar. Y evidentemente en el centro de salud que solicita existen centrales de radio. Nosotros de forma genérica los hemos denominado centro regulador de transferencia. Para el despacho de sus ambulancias, si sus ambulancias no están disponibles, pues, y exclusivamente para prioridad 1 y 2, llaman al 911 para la asignación de unidades para que éstas hagan el transporte secundario. Y aquí entender un poco, ¿no? El transporte secundario, por más crítico que esté el paciente, siempre sí va a tener un componente planificado. ¿Sí? Porque este paciente debe ir con una vía aérea asegurada, una buena ventilación, controlada su circulación con una normotensión o con los inotrópicos necesarios, dependiendo la distancia a recorrer. Sí, muy bien. Ahora, permítanme, por favor. Sí. Vamos a la respuesta y las lecciones aprendidas dentro de este contexto en COVID-19. Aquí un poco hemos mapeado el relacionamiento interinstitucional. Mucho creemos que el sistema de salud está aislado. Mucho creemos que el servicio de ambulancias es eso, es una ambulancia o un vehículo como tal, es un tema mecánico. Y no es así, es un tema integral. El servicio de ambulancias se deriva en el servicio de atención prehospitalaria como tal y en el transporte secundario. La atención prehospitalaria que puede o no llegar con sus pacientes al primer nivel, al segundo nivel, al tercer nivel y se realiza de forma terrestre, fluvial o aérea. Y el servicio de ambulancias en el transporte secundario de la misma manera, de forma planificada. Ahora bien, esto no funcionaría si no tuviésemos los centros reguladores en los cuales coordinamos con policía, con la Naval, con la Cruz Roja Ecuatoriana, el Seguro Social. Evidentemente estamos bajo el paraguas del ECU 911 y en emergencias y desastres como tal,
pues bajo el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Aquí hago una pausa. Yo soy gestor de riesgos de desastres y debo decir que los planes, los lineamientos, todas las estrategias que se habían construido hasta el momento en el Ecuador estaban focalizadas hacia eventos, amenazas de origen natural. Terremotos, deslizamientos de tierra, tsunamis, erupciones volcánicas, y no hemos encontrado un plan que haya mencionado siquiera el aspecto biológico, pandémico, epidémico. Lección aprendida número 1, desde la gestión del riesgo de desastres. Ahora bien, esta lámina que ustedes observan acá es una lámina que se usó en el mes de marzo en la ciudad de Guayaquil por uno de los asesores regionales de respuesta a emergencias y desastres de OPS desde Washington. Y nos planteaban los diferentes casos, ¿no? Desde el primer caso, ¿qué es lo que nosotros debíamos hacer? Los múltiples casos, los casos aislados, en lugares cerrados, asilos de ancianos, prisiones, etcétera, etcétera, y hasta llegar a la transmisión comunitaria, que evidentemente existía un riesgo y existe hasta ahora con asociarse a un brote de influenza o algún tipo de infección respiratoria. Para esto, las ambulancias de atención prehospitalaria y transporte secundario debían activar el protocolo código ESPI que tuvo que ser actualizado. Esto contemplaba la elaboración de normativa, que ya la vamos a ver más adelante, y aplicaba a todas las ambulancias preparadas para la respuesta conforme cambiaba el escenario. ¿Sí? Hablábamos de una activación primaria, una activación en la respuesta. ¿Sí? Posteriormente pasamos a un segundo nivel donde ya el sistema de salud estaba llegando a su límite y debíamos reforzar a través de la contingencia con hospitales móviles, con RHUs, que fue un trabajo muy interesante con ACNUR, ¿sí? Y pues ya entraron en la jugada pues los hospitales especializados que estuvieron durante todo el tiempo trabajando de forma ardua en el proceso. Aquí entrando en materia, y es un gusto porque el día de ayer estuve en el ECU 911 y el consenso multidisciplinario comenzó a revisar 2 de los 6 documentos normativos que ustedes están observando en pantalla. Estos documentos fueron elaborados desde la concepción prehospitalaria, ¿sí? El primero, los lineamientos para el servicio de atención prehospitalaria por posible evento de salud pública de importancia internacional, ESPI, SARS-CoV-2, COVID-19. Este es uno de los primeros lineamientos emitidos en las Américas. Usamos como base los lineamientos que en su momento salieron del CDC de Atlanta y debo decir que hasta ese momento, 1-2 de marzo que emitimos este documento, la OPS-OMS aún no emitía recomendaciones para el manejo de paciente COVID en prehospitalaria. Este es el primer documento que ayer ya comenzaron a revisarlo. El segundo documento que tuvimos que estructurar es el protocolo interinstitucional para la atención a emergencias por posible código ESPI COVID. Esto fue trabajado con el Servicio Integral de Seguridad ECU 911 y se traduce en el flujo de atención, desde que entra la llamada, el proceso, hasta el despacho del recurso o la captación, dependiendo la fase como tal. De ahí hemos creado el proyecto de implementación para centros de atención temporal CAT para pacientes en condición leve. Sí, esto fue en abril. Esto se traduce y sirvió como base para la normativa que OPS-OMS emitió sobre los SAM, los sitios alternativos para la ampliación de elementos médicos o la extensión hospitalaria, comúnmente llamada. Hemos hecho los protocolos de prevención de riesgo psicosocial para la parte operativa y administrativa, el protocolo en 4 versiones de manejo y disposición de cadáveres en el ambiente extrahospitalario y, como todo evento de importancia internacional, se requiere una guía sobre el puesto de mando unificado como tal. Aquí un poco de lo que ya he mencionado, el link
que está a su disposición. Toda esta normativa está publicada, está de acceso libre. Y bien, entro en materia un poco sobre la gestión de la llamada y el despacho de ambulancias. Debo decir que, si bien es cierto, cuando nosotros tuvimos la presencia de AH1N1 en el 2009-2010, y que nuestra respuesta fue adecuada, podría decir, como Ecuador, como país, no teníamos un sistema de emergencias médicas prehospitalario. De hecho, el Ministerio de Salud Pública no tenía la capacidad, más allá de 100 ambulancias básicas, Kia Pregio, y evidentemente no existía una estructura de gestión de llamadas al 911 como tal. Este protocolo interinstitucional para la atención de emergencias médicas, emergencias por COVID-19, ustedes pueden ver a la derecha en qué se traduce, en números, y la estadística es lo que nos va a ayudar a dimensionar su aplicación o no. Aquí quiero mostrar un pantallazo de los números. Y he tomado dos prints de pantalla de información pública que nosotros como Ministerio de Salud Pública abastecemos. ¿Sí? La primera es sobre alertas relacionadas con código ESPI, es decir, el resultado de la aplicación de este protocolo. Aquí ustedes pueden ver que el día más crítico, desde el 29 de febrero hasta el día de antier, 22 de octubre, que es el corte que voy a presentarles, el día más crítico fue en el EQ 911 el 18 de marzo del 2020, en el cual se tuvieron 565 alertas por código ESPI. ¿Sí? Aquí tenemos a la derecha un reloj de datos, los días más críticos, las horas más críticas. ¿Sí? La hora más crítica se traduce entre las 10 de la mañana y las 18 horas de los días lunes a sábado, liberando un poco al día domingo, pero igual sigue en colores críticos. Y obviamente ustedes van a encontrar una similitud en la estadística, ¿no? Quito en rojo, 17.47%, San Borondón en rojo, 17.1%. Son los centros EQ 911 con mayor número de casos. En promedio, las alertas desde el 29 de febrero hasta el 22 de octubre, 174 alertas de forma diaria, acumulando más de 41,000 alertas código ESPI. Aquí la siguiente imagen del día 22 de octubre. 36 alertas. Es decir, pasamos de el techo, el límite superior de 565 a 36 alertas diarias y con una tendencia muy estacionaria desde el mes de septiembre. Esto a nivel nacional. Ahora bien, una lección aprendida, la segunda lección aprendida es que llegó COVID, pero las emergencias médicas tienen que seguir siendo atendidas. Pues evidentemente, aquí ustedes pueden observar qué pasa con las emergencias médicas a nivel nacional. ¿Qué sucede? Permítanme un minuto, por favor, 30 segundos. Ya, gracias. Tenía un problema técnico acá. Aquí ustedes pueden observar todas las emergencias que fueron consideradas de gestión sanitaria, desde una consulta médica, un evento clínico, un problema digestivo, problemas respiratorios no relacionados con COVID-19. Claro que a estas alturas todo se debe sospechar en COVID-19, en el problema respiratorio, hasta que se demuestre lo contrario o se haga una indagación más certera, más asertiva, ¿sí? Partos, pérdida de conciencia, trastornos disociativos, etcétera. ¿Sí? Aquí nosotros podemos ver, comparando con el mismo 18 de marzo, el mismo día donde tuvimos más de 500 alertas código ESPI, tuvimos
4.768 emergencias de gestión sanitaria. Es decir que, si quitamos el código ESPI, habían 4.200 emergencias médicas de otras características que debían ser atendidas. Muy bien. ¿Y cómo estamos hasta antier, perdón? ¿Sí? El mismo corte, la misma comparación, el 22 de octubre, desde el 12 de marzo, ¿sí? El 22 de octubre registramos en 24 horas es la medición, ¿no? 1.098 emergencias médicas. 1.098. Aquí vemos por provincia, sigue siendo Quito, Guayaquil, Cuenca. Sorprendentemente, Santo Domingo es una de las provincias que mayor número de emergencias médicas registra. Si hacemos una comparación con su población, por aquí debería estar Manabí, Portoviejo, sin embargo, está por cantón, ¿no? Los cantones más poblados con los números de emergencias coordinadas más elevados. Entonces, aquí, ¿qué nos indica? Refuerza la lección aprendida. Llegó COVID-19, ¿debo destinar recursos? Sí, pero las demás emergencias, los accidentes de tránsito, pese a las restricciones que existieron, siguieron habiendo accidentes de tránsito. Los partos domiciliarios, lipotibias, trastornos conversivos, infarto agudos de miocardio, ACVs, etcétera, tenían que seguir siendo atendidos. Y ustedes vieron que los números dan un número bastante interesante. La coordinación y la respuesta al transporte interhospitalario del paciente COVID se realizó de diferentes maneras. Ustedes pueden observar, sin el centro regulador o con el centro regulador se dieron transportes. Aquí vemos una evacuación de zona amazónica, en la cual no hay unidades medicalizadas equipadas, solo existen avionetas y de las pequeñas porque la condición y lo espeso de la selva no nos permite ingresar, ¿sí? Y aquí se hace una evacuación comunitaria como tal. Aquí el traslado interislas desde Baltra a Santa Cruz para poder acceder a la unidad terrestre, pues hemos tenido que improvisar en ciertas ocasiones. Aquí ya de forma más tranquila vemos, este es el Bell 430, que es un helicóptero medicalizado, cuenta con módulo aeromédico y obviamente la atención que se da de forma diaria. Vamos un poco a los números. Estos números que ustedes observan es exclusivamente COVID. Exclusivamente COVID. Gracias, 3 minutos, de acuerdo. Exclusivamente COVID con ambulancias prehospitalarias tanto para la emergencia como para el transporte secundario. Ustedes pueden observar que Azuay es la provincia con mayor número de emergencias o casos COVID atendidos de forma prehospitalaria con 989 casos. Le sigue el Oro con 560, ¿sí? Esto puede explicarse de varias maneras, ¿no? De ahí vamos al transporte secundario, es decir, el traslado desde un establecimiento a otro para mejor resolución. Vemos que Manabí tiene la mayor frecuencia de casos, ¿sí? 1.192 casos y así sustantivamente. En total, durante esta pandemia, retirando de todo lo que hemos atendido como atención prehospitalaria, hay 13.602 transportes realizados entre primarios y secundarios. ¿Y por qué el dato es complejo y preocupante? Porque recuerden ustedes, mejor que nosotros como prehospitalarios, que el transporte de los pacientes con COVID-19 es mucho más complejo y no se recomendaba mientras no se cumplan ciertos parámetros. Aquí esta la voy a pasar, pero se los voy a enviar a ustedes. Voy a terminar con esta imagen por el tema del tiempo. Otra de las lecciones aprendidas en macro es que el prehospitalario, médico, enfermera, paramédico, también necesita protegerse y autocuidarse, ¿sí?
más allá de la dotación del traje de bioseguridad, de las charlas de bioseguridad que sí se las han dado, que se han instrumentado, nosotros llegamos de forma permanente a establecer talleres de autocuidado y cuidado para el interviniente ante COVID-19. 1,357 personas acudieron a estos talleres realizados desde el mes de mayo, junio, julio, agosto hasta septiembre, con el objetivo de dar herramientas para poder hacer un buen debriefing, un buen defusing, un buen autocuidado de su posterior al trabajo en COVID. ¿Sí? Incluso contamos con el apoyo de la Sociedad Ecuatoriana de Psicotrauma, Intervención en Crisis, Emergencias y Desastres, y la academia como tal. También hicimos un curso avanzado de especialización en psicología, emergencia y desastres de acuerdo a la norma, en el cual 949 profesionales entre médicos, paramédicos, psicólogos y psiquiatras lograron reforzar las técnicas de intervención en crisis, emergencias y desastres, porque era un tema que no lo hemos tomado en cuenta y muchas instituciones no lo están tomando en cuenta. 120 respondientes capacitados 24/7 para los profesionales prehospitalarios que requerían teleasistencia. Más de 45,000 descargas emocionales realizadas, incluyendo las que se realizaron en esta semana, porque seguimos haciéndolo. Se formaron más de 633 grupos de defusing para respondientes. Se hizo una estrategia por Zoom, martes de paramédicos, jueves de conductores, miércoles de radiooperadores, para poder enseñar y cuidar la salud mental de nuestros profesionales. Caballeros, damas, hasta ahí mi intervención. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, la licenciada René Abarca, por su excelente participación.